Damos gracias al Señor por la oportunidad de estar nuevamente juntos. Estamos en una serie que hoy nos va a conducir a el verso 17 del capítulo 2 de Romanos. Así que si usted está ahí en sus Biblias, vayan a Romanos capítulo 2. Estamos en una serie en el libro de Romanos. Este es nuestro 12º sermón, sermón número 12 de la serie. Romanos capítulo 2, verso 17, y hoy vamos a ir hasta el 29. Y sé que particularmente estos últimos 3, 4 sermones ha habido líneas muy parecidas, y es que realmente Pablo traza una misma línea. Y lo que Pablo de nuevo intenta hacer desde el verso 18 del capítulo 1 hasta el 3, 8 es llevarnos a reconocer que no hay justo ni aun uno, y que nadie puede justificarse delante de Dios por sus propios medios. Así que si a usted le ha parecido que los sermones van muy repetidos, muy repetitivos, es básicamente porque así viene el texto. Y Pablo lo que quiere es conducirnos a que en diferentes grupos de personas, decirles, cerrarles la puerta de la justificación y decirles, no puedes, no puedes, no puedes, eres culpable, eres culpable, eres culpable, para después presentarnos la única puerta de salida que tenemos de justicia delante de Dios, que es la justificación por la fe, que recién nos será otorgada a partir del verso 9 del capítulo 3. Así que vamos a seguir ahí, usted va a escuchar líneas parecidas, pero básicamente los caminos, aunque llegan al mismo lugar, parten de diferentes maneras, ¿cierto? Así que hoy vamos a ubicarnos en el verso 17 y vamos a leer hasta el verso 29. Y como hemos tenido una costumbre, y las costumbres no necesariamente son malas, así que como acostumbramos a leer la Biblia puestos de pie. Así que póngase sobre sus pies y vamos a leer Romanos capítulo 2, verso 17 al 29. En sus Biblias tiene seguramente el título de los judíos y la ley, y eso es básicamente lo que hoy vamos a enfrentarnos. Nos vamos a enfrentar a los judíos y a la ley. Entonces yo leo verso 17, ustedes en voz entonada y unida, verso 18 y vamos hasta el 29. ¿Estamos? Dice así la Escritura: ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley, y te jactas de tu relación con Dios, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas vienes a ser como un incircunciso. El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Señor, pedimos que esta mañana tu palabra venga a nosotros y nos enseñe de qué manera nosotros nos hemos convertido tal vez en religiosos, personas que están muy bien por fuera, pero por dentro, Señor, estamos muy mal. Así que pedimos que nos enseñes que a ti no te importa solamente lo que va por fuera, sino que a ti te importa mucho más lo que va por dentro. Que eso nos enseñes esta mañana y nos guíes a reconocer cómo a veces usamos tu palabra y otros medios de gracia, Señor, para justificarnos y para hacernos sentir mejores que otros. Y que finalmente reconozcamos que lo que vale
A la larga, Señor, es el corazón, si está circuncidado, y si somos judíos o seguidores tuyos, más bien desde adentro, interiormente, y no solamente hacia afuera. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hemos llegado entonces de esta manera a nuestro tercer grupo de personas que buscan justificarse delante de Dios. Hablamos en primer lugar que hay unas personas que buscan justificarse por vía de yo no sabía que había un Dios, ¿cierto? Capítulo 1, verso 18. Luego, en el capítulo 2 enfrentamos el segundo tipo de personas, que son las personas que dicen yo soy muy bueno, yo soy un buen ciudadano, yo no le hago mal a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Y también a esos Pablo les ha cerrado la puerta y no eres tan bueno como piensas, la misma ley te acusa, tu conciencia te acusa. Ahora nos enfrentamos al tercer grupo de personas y son aquellos que se tratan de justificar por medio de la religión. Y creen que por verse muy religiosos, por hacer ciertos ritos y ciertas cosas, se creen mejores que los demás. Y estamos hablando particularmente de los judíos. Y estos hoy los llamaremos de alguna manera los religiosos, porque no solamente son judíos, sino que es en general toda aquella persona que pone en la religión, en ritos, en cosas externas, su confianza de justificación delante de Dios. Estas personas se sienten especiales por cosas que ni siquiera les corresponden a ellos. En el caso especial de los judíos, ustedes ven que hay dos cosas que los hacen sentir a ellos especiales. Número uno, la ley. Ellos se jactan de que son, según lo que dice el verso 17, tú que llevas el nombre de judío, y lo que el texto dice es tú que tienes el sobrenombre, dice otra versión de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios. Lo primero que enorgullece a esta gente es su relación con Dios y con la ley de Dios. Ellos se jactan de que tienen de su lado la ley, que dependen de la ley. Ellos se jactan de que saben discernir lo que es mejor, que son instruidos por la ley. Pero la otra cosa en la que les hace sentir seguros en su relación con Dios es la circuncisión. Ellos sienten que están bien con Dios porque ellos son los circuncisos, que al octavo día fueron circuncidados, y ustedes creo que no requiero darles muchas explicaciones de cómo se hacía, ni mostrarles un gráfico de cómo se circuncida, porque usted ya sabe más o menos qué es lo que significa, y es básicamente un corte en la piel que hacía que ellos se sintieran como parte del pacto. Son esas dos grandes cosas los que a ellos les hacen sentir orgullosos, la ley y la circuncisión. Son dos marcas que convierten a alguien en un verdadero judío. El problema de ellos es que estas cosas son las que les hacen sentir seguros y superiores a los demás. Y lo peor de todo es que estas dos cosas les hacen sentir a ellos que están justos delante del Señor. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Si tuvieras que evaluarla de 1 a 10, ¿cuál sería el puntaje? No me diga, solo piénselo y respóndase a sí mismo. ¿Cómo estás en tu relación con Dios? ¿Qué concepto crees que Dios tiene de ti? Si tu calificación es alta y tú te diste un 8 o un 7 o un 9 o un 10, piensa, ¿qué te hace pensar eso? ¿Qué te hace pensar que estás bien con Dios? ¿Qué te hace pensar que Dios tiene un buen concepto de ti? Si te diste un 1, un 2 o un 3, también piensa, ¿qué es lo que te hace pensar así de tu relación con Dios? Regularmente creo que la mayoría de nosotros, si nos calificamos muy bien, vamos a encontrar la respuesta en que estamos leyendo la Biblia todos los días, que venimos a la iglesia cada domingo, que somos obedientes en la casa, que estamos, digamos que obedecemos ciertas cosas, ciertos mandatos. Y si nos calificamos mal es precisamente por lo contrario, porque creemos que todavía no estamos honrando a Dios, no tenemos una relación con Dios en semana, no estamos leyendo la Biblia, etc. El punto es, mis hermanos, que hay cosas en las cuales nosotros tendemos a poner nuestra seguridad y nuestra confianza en la relación con Dios. Que la mayoría de ellas son cosas externas a las cuales nosotros nos asimos, nos aferramos para sentir que estamos bien con Dios. Entonces puede convertirse en ese tema, el tema de congregarnos con frecuencia y cada domingo y no fallar, aunque es bueno congregarse y la Biblia invita a que no lo dejemos de hacer.
pero finalmente terminamos colocando en eso, no, yo estoy bien porque es que yo cada domingo voy a la iglesia, yo soy muy buen cristiano, o yo soy bautizado, o yo llevo 30 años en Cristo, y ponemos en cosas externas nuestra confianza. Hoy este texto viene a decirnos que la religión no es capaz de justificarnos delante de Dios. Ningún acto religioso, ninguna cosa que tú hagas de aquí para allá puede justificarte delante de Dios. Veamos por un momento qué son esas dos cosas que son causa de orgullo para el judío. En primer lugar, la ley. ¿Qué era la ley? La ley era la forma en que Dios reveló su carácter y su voluntad al pueblo. Dios es un Dios que se ha revelado en la palabra, particularmente a los judíos. Para este entonces ellos tenían básicamente 3 partes en su Biblia, que es lo que llamamos nosotros Antiguo Testamento. La Torá, que eran los primeros 5 libros de la Biblia, lo que llamamos nosotros Pentateuco. Ellos tenían los profetas, Nevilín, ¿cierto? Que eran los profetas, y los escritos, Ketubín, que eran básicamente las 3 divisiones. Y ellos tenían eso, y eso es lo que ellos llamaban en términos generales la ley de Dios. Aunque realmente hacían más referencia a los primeros 5 libros, pero realmente ellos pensaban en su mente en toda la ley. Esa ley es la forma en que Dios reveló su voluntad al pueblo de Dios, le dio a conocer su carácter. ¿Quieren relacionarse conmigo? Ok, les voy a decir quién soy yo y cómo se pueden relacionar conmigo. No entren a este lugar así, construyan este santuario de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Hagan esto, no hagan aquello. La ley era la revelación de cómo el pueblo podía relacionarse con Dios y quién era ese Dios. ¿Qué era la circuncisión? La circuncisión era un símbolo de pertenencia. A los esclavos se les perforaban los lóbulos de sus orejas para mostrar pertenencia, ¿cierto? Y los amos les ponían el nombre del amo, el nombre de la hacienda, lo que sea, para decir que esa persona pertenecía a cierta persona. O se les tatuaba la piel, como se hace hoy día con los animales, así se le hacía a los esclavos. En un sentido, la circuncisión era una señal en el cuerpo que le decía al judío quién era de Dios y quién era pueblo de Dios. Se les marcaba, era una señal que se hacía en el prepucio, ¿cierto? Se quitaba y se hacía una hendidura allí, un corte, para mostrarles a ellos que ellos eran pueblo de Dios. Israel era posesión de Dios y entonces Dios les pedía que ellos se circuncidaran como una señal de pertenencia a ese Dios. Así que estas cosas en realidad son dones de Dios, regalos de Dios, la ley y la circuncisión, porque finalmente Dios es el que invita al pueblo a un pacto. Pero ellos se sienten orgullosos de eso, de cosas que ni siquiera ellos mismos tienen participación. Es como nosotros los hinchas de Nacional, que vivimos diciendo, ganamos el campeonato, ganamos. Yo ni siquiera fui al estadio, ¿cierto? Pero sentimos que ganamos como si nosotros nos lo hubiéramos ganado y nos sentimos orgullosos de eso. No, lo ganaron esos 11 personajes y tal vez el cuerpo técnico, las directivas, que fueron los que trabajaron para eso. Y hasta de pronto la hinchada que apoyó cada partido el domingo, cada fin de semana. Pero los que lo vimos por televisión, que ganamos, pero nos sentimos orgullosos de eso. Bueno, estos personajes se sentían orgullosos de eso, se sentían orgullosos de una ley que Dios mismo les había dado. Se sentían orgullosos de una circuncisión, de un pacto al que Dios era el que los había invitado a entrar, ni siquiera ellos. Así que no está, en un sentido, es tonta esta jactancia que muestran los judíos por la ley y la circuncisión. Ahora bien, no está mal que el judío se sintiera orgulloso de su ley de circuncisión en el sentido de que ellos eran realmente pueblo especial de Dios. De hecho, el verso 18 lo reconoce así. Miren que el verso 18 reconoce que ellos conocen la voluntad de Dios. Ellos saben discernir lo que es mejor, que ellos son instruidos por la ley, que ellos son guía de ciegos y luz de los que están en oscuridad, que ellos son instructores de los ignorantes y maestros de los sencillos. Pues tienen la ley, que es la misma esencia del conocimiento y de la verdad. Estas cosas, aunque están escritas en un lenguaje irónico, son ciertas. El judío, es cierto esto, ellos pueden saber qué es la voluntad de Dios porque tienen la ley, están instruidos en la ley de Dios, conocen la ley de Dios. Así que no está mal que ellos lo tengan. El problema es que ellos estaban poniendo en eso su confianza y su esperanza. El problema es convertir la ley en un sistema de salvación. Ellos creían que por tener la ley ya estaban listos, que por ser circuncidados ya tenían excusa para mostrar displicencia ante el Señor y hacer lo que se les daba la gana. Algunos autores de hecho han propuesto leer este mismo texto desde una perspectiva cristiana para captar el punto. ¿Saben por qué? Porque los cristianos también solemos poner la confianza, la seguridad en nuestra religión. Así que
Cuando leemos esto de los judíos parece que eso fuera otros, pero cámbiele la palabra judío y póngale la palabra cristiano y trate de identificarse con eso. Por ejemplo, diría algo como lo que sigue, los versos 18 al 20, en versión cristiana. Tú que dices ser cristiano, nacido de nuevo, y estás seguro que estás bien en tu relación con Dios, porque repetiste una oración de fe y lloraste ese día, porque tuviste una experiencia sobrecogedora y caíste al suelo. Desde entonces no faltas a la iglesia y has memorizado muchos versículos y hasta sabes las respuestas a muchas preguntas de la Biblia. De hecho, has guiado a otras personas a hacer un compromiso con Cristo, enseñas en la EBI y estás en un grupo de reto. Tú, que haces todo esto, verso 21. En fin, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Y ese es el texto que atraviesa mi alma. Porque si hay alguien al que le da duro este texto es a mí. Porque cada 8 días estoy enseñando. Y el Señor me dice, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Y esa es la queja de Dios y de Pablo con los judíos. El problema no es lo que tú sabes, sino el problema es lo que tú haces con lo que sabes. Repito eso. El problema no es lo que tú sabes. Chévere que sepas mucha Biblia. El punto no es, no, la ley mata, no voy a estudiar la palabra de Dios. Vea que los judíos la estudiaban mucho y eran esto y aquello. No. Pablo no está diciendo, dejen de estudiar la ley y conviértanse en hacedores. No. Yo no puedo ser un hacedor si no he sido un buen oidor. No voy a saber lo que tengo que hacer si no he escuchado lo que tengo que hacer. Así que es bueno estudiar la Biblia, es bueno estudiar la palabra de Dios. El punto es que la queja de Pablo es que eso no se está viendo reflejado en la práctica. Tú que enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Y creo que Pablo tiene en mente a los mismos personajes que Jesús denuncia en Mateo capítulo 23. Vaya a Mateo capítulo 23 sin perder por favor Romanos. Mateo capítulo 23 versos 3 y 4. Estos personajes llamados fariseos, Jesús advierte a la gente acerca de la forma de vida de estos personajes. Capítulo 23 de Mateo, versos 3 y 4. Jesús está advirtiendo a la gente acerca de los maestros de la ley y los fariseos. Y les dice al pueblo, miren lo que dice, verso 3. Así que ustedes deben obedecerlos, hablando de los maestros de la ley y los fariseos, y hacer todo lo que les digan. ¿Qué está diciendo Jesús? Ellos están enseñando correctamente. Ellos están enseñando lo que deben enseñar, están enseñando la ley, así que obedezcan todo lo que ellos les dicen. Pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Entonces son aquellos que son muy buenos para decir, hagan esto, y ellos mismos no hacen nada por su propia vida. Estos personajes los conocemos nosotros como los fariseos, y Jesús denuncia eso. Y noten que lo que Jesús denuncia no es su apego a la ley, no, hagan lo que ellos les dicen. La denuncia de Jesús tiene que ver con que estos personajes no hacen lo que ellos mismos están diciendo que hay que hacer. El tema es que ellos se ven muy bien por fuera, pero por dentro están muy mal. Por fuera, y para los demás se ven muy bien, son buenos maestros, parecen que son personas intachables, pero a Dios no le importa solamente como tú luces por fuera, sino en realidad como tú eres por dentro. Y eso es lo que Pablo denuncia de la religiosidad judía. Externamente parecen muy bien, pero su corazón está muy lejos. En otra oportunidad Jesús les dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Lo que viene Pablo a acusar es a aquellas personas que se apoyan en la religión, en que son esto, en que ellos han sido cristianos por 30 años, son bautizados 3 veces y han sido miembros de 4 iglesias y fueron hasta tíos y algunos se presentan, tengo un hermano que es pastor, como si eso nos hubiera el pedigrí delante de Dios, como que si eso nos mejorara la raza delante de Dios y decir, yo soy mejor por eso. Y mucho de nuestro cristianismo se vive así. O no, yo aprendí a los pies de tal pastor.
Y a veces nos enorgullecemos del nombre del pastor a la iglesia que íbamos o el nombre del pastor que nos enseñó la palabra de Dios. Pero el punto es que Dios no está interesado tanto en lo externo, sino como dice en versos 28 y 29, lo exterior no hace a nadie judío. Ni consiste la circuncisión en una señal del cuerpo. El verdadero judío, el verdadero cristiano, podríamos cambiar la palabra, es el que lo es interiormente. El tema es que estos personajes no se dan cuenta que ellos pecan contra Dios. Y particularmente el texto nos denuncia 3 clases de pecado que ellos cometen. Miren conmigo en Romanos 2 otra vez el problema de ellos. Verso 21. En fin, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, y empieza Pablo a especificar los pecados de ellos. Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adultera? Uno no se imaginará que un personaje que hable también de la ley de Dios termine robando y adulterando. Pareciera que eso no puede ser posible, pero es posible. Y el punto es que vivimos en esa tendencia. Es posible hablar del robo y robar, porque cuando pensamos del robo pensamos en meterse en un supermercado y sustraer algo, pero no pensamos, por ejemplo, cuando a nuestra empresa le robamos tiempo y llegamos 8:20 y nos vamos 4:40. Le robamos 40 minutos hoy de tiempo a nuestra empresa y no pasó nada. Yo no robo, yo ladrón, no, pastor. O el pastor que enseña que hay que ofrendar y él mismo no lo hace. Una forma bíblica en que Jesús señala a los fariseos es que ellos tomaban parte de las ofrendas que le debían dar a Dios y ayudaban a sus padres y decían, esto es una ofrenda al Señor. Entonces dejaban de ofrendar y ayudaban a sus familiares y decían, ya, eso se fue mi ofrenda. Pastor, es que yo no diezmo en la iglesia, yo no ofrendo en la iglesia, pero es que yo ayudo a los necesitados. Eso es robar a Dios. O al revés, dejaban de ayudar a sus padres porque dicen, no, qué pena, eso fue ofrenda a Dios, no te puedo ayudar, ya ofrendé a Dios. Y finalmente, lo que el texto llama eso diciendo, es corbán a Dios, eso es robar a Dios. Entonces, parece que esta clase de personas están viviendo eso y Jesús lo ha denunciado en el tema de la ofrenda, por ejemplo, que hablan de ofrendar y ellos mismos no ofrendan, o abandonan a sus padres justificados en que están ofrendando a Dios, o al revés, dejan de ofrendar a Dios para ayudar a sus padres y cambian de un bolsillo a otro, pero finalmente están robando a Dios. Tú que dices adulterar, adulteras. El líder eclesial que tiene una relación extramatrimonial y habla de la fidelidad de Dios. Así que hay una forma en que ese pecado se presenta deliberadamente, y son estas formas. Pero también hay otras formas más sutiles. Dice el verso 22 al final, tú que aborreces a los ídolos, ¿robas en sus templos? Y es como un tema de que nos quejamos de algo, uy no, horrible eso, pero al final yo saco lucro de eso. Es como tú trabajar en la fábrica de licores. Licor que no quieres ni que tus hijos ni tus hijas beban. O escribir artículos para Soho y Don Juan, revistas que tú quieres que jamás tus hijos lleguen a ver. Así de contradictorio podemos llegar a vivir. Yo aborrezco eso, jamás me tomo un licor y tú trabajas allá. ¿Cuál es el punto? Te lucras de eso, pero dices que jamás lo harías. Aquí el pecado es más sutil, porque decimos aborrecer algo, pero nos lucramos de ello. Y aquí se peca a nivel de los motivos. Jesús mismo denunció esta práctica. Jamás yo he adulterado, pero Jesús les dice, ¿cómo que no? Y cuando miras y codicias a esa mujer en la calle, ya has adulterado con ella en el corazón. El tema es, exteriormente parece muy bien, pero interiormente no está tan bien. Y eso es lo que Jesús denuncia, y es lo que los judíos no se han dado cuenta, que su religión no ha permeado el corazón, su religión le ha llegado a la mente y no ha bajado al corazón. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantándolo. Y es interesante porque ellos se jactan de tener la ley. ¡Ay, la ley de Dios! ¡Qué buena es la ley de Dios! Pero la quebrantan. El punto es que nosotros podemos llegar a vivir con una postura frente a la Biblia que la convierte en algo teórico muy bonito. Y decimos, ¡ay, cuánto amo yo tu ley! Tan hermosa que es la palabra. ¡Qué prédica! ¡Qué cosa! ¡Qué versos tan hermosos! Me encanta leer la Biblia. Ok,
Tú que te jactas de eso y de tan hermosa que es la Biblia, ¿por qué la quebrantas? Eso es lo que se llama una ortodoxia muerta. Amo la Biblia, pero vivo como si la despreciara, porque hago todo lo contrario a lo que la Biblia dice. Y hoy sí que estamos en una época de cristianos que son buenísimos para ver la Biblia como algo teórico. Déjenme darle lo tonto que sería eso con un ejemplo. A muchos nos encanta ver tutoriales, o les encanta ver tutoriales. Entonces usted se la pasa viendo tutoriales de cómo hacer una dieta. Y usted ve por semana 4 diferentes tutoriales de cómo hacer dieta. ¿Usted cree que viendo tutoriales va a bajar de peso? Y sabe mucho sobre dietas. Si yo le pregunto y se sabe la de la lechuga, la de yo no sé qué, la del agua, tómese 3 vasos de agua en la mañana y sabe todas las dietas del mundo y yo le veo y lo veo igual de barrigón. Y digo, tú te la pasas viendo tutoriales y el tema es que a veces así hacemos con la Biblia. Nos pasamos viendo predicaciones, programas de televisión, aplicaciones, etcétera, 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 y 10 y 40 cosas en la semana. Y somos expertos en pastores y nos las sabemos todas de la farándula cristiana. ¿Y qué? Eso no me dice nada de tu espiritualidad, me dice mucho de tu religiosidad. El punto no es cuánto tú sabes, es cuánto tú haces. No aprendes a jugar fútbol viendo tutoriales jugando fútbol, tienes que ir a una cancha y patear el balón. El tema es que si no vivimos haciendo lo que enseñamos, vamos a provocar lo que dice el verso 24. Por causa de nosotros se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. ¿Saben por qué la gente habla mal de Dios y de la fe cristiana? Por los cristianos. ¿Sí o no? Es decir, ¿por qué la gente aborrece, habla mal del nombre de Dios? Por personas como nosotros, que somos muy bonitos para enseñar, para decir, pero que en nuestra vida no se refleja en absoluto la presencia de Dios, o que Dios ha transformado algo en nuestra vida. Y por eso lo que provoca esa desintegración entre el conocer y el hacer es que la gente diga, no, si esto es lo que Dios es, yo no quiero eso. Y aborrecen a Dios. Dice Tim Keller que el verdadero cristiano encuentra la Biblia viva y eficaz cuando la escucha o la lee, es corregido, consolado, conmovido, afectado, ablandado, derrumbado, levantado. Repito eso. Un verdadero cristiano encuentra la Biblia viva y eficaz cuando la escucha o la lee. Él es corregido, consolado, conmovido, afectado, ablandado, derrumbado, levantado. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste así frente a la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú temblaste al leer tu Biblia? Un día como hoy, o un lunes en la mañana en tu casa, en tu devocional, que tú dices, Dios santo, esto se hizo viva y se hizo eficaz para tu vida. El judío se jactaba de que conocía mucha ley, pero la quebrantaba. El problema del judío no es solamente su visión de jactancia por tener la ley y conocerla, sino también porque ellos, verso 25, le dan un lugar preponderante a la circuncisión. Porque si la ley era el aporte de Dios, ellos sentían que la circuncisión era lo que a ellos, era como el sello que les decía a ellos, ustedes son pueblo de Dios y nada les va a pasar y Dios está feliz con ustedes. ¿Cuál es el equivalente cristiano de la circuncisión? Cosas externas, señales como sellos que nos hacen sentir que ya estamos en Dios. Déjenme darle por lo menos 2. Yo creo que el bautismo puede ser uno, que sentimos que ya nos bautizamos y ya, la hicimos con Dios. O la membresía en una iglesia. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si has sido bautizado? ¿Qué pasa si eres un miembro de la iglesia? ¿Eso cuenta para estar mejor con Dios? ¿Eso te da un nuevo estatus delante de Dios? Eso solamente va a contar si está acompañado de un cambio de vida, si tu corazón ha sido transformado. El problema es que podemos llegar a confiar en el cristianismo en vez de Cristo. Y poner nuestra confianza en que yo me bauticé, en que soy miembro, en cosas externas, en yo voy, yo hago, yo miro, poner nuestra confianza en el sistema llamado cristianismo. Yo desde chiquito soy cristiano. Sí, chévere, gracias a Dios por eso, pero eso no te hace
diferente ni te pone en una condición privilegiada delante de Dios. Es posible que estés confiando más en el cristianismo que en Cristo. Esas cosas solamente cuentan si en tu corazón hacen diferencia. Si no, es ortodoxia muerta, es religión muerta. El punto es que yo puedo llegar a tener una comprensión intelectual del Evangelio muy buena, saberme el Evangelio y saber qué es Dios, saber qué es la palabra de Dios, a hacer cursos, X y Y cursos, ser bautizado, miembro de una iglesia sana, sin que eso produzca algún fruto de transformación en mi corazón. Eso es totalmente posible. Es posible que tú hagas 30 cursos, 20 años en la iglesia, sin que eso haga algún fruto en tu corazón. Eso es lo que Pablo está hablándole a los judíos. El peligro es que esas cosas pueden llegar a convertirse en columnas para sentir que mi vida es sólida y nos proveen de una falsa seguridad. Y algunos, por ejemplo, dicen, yo me bautizo para sentir que soy más cristiano. No. Son falsas seguridades. Algunos ponen su confianza en el testimonio. Cuando Dios me sanó, yo estaba enfermo, tuve esta enfermedad y Dios me sanó. Y cuentan esa historia por 30 años y su confianza está en eso, pero Dios lo sanó, pero eso no ha tenido una repercusión en cómo vive su vida, sino que eso les da como una falsa seguridad. Como Dios hizo esto, Dios me debe amar mucho y yo debo estar muy segura en Dios o muy seguro en Dios. Pues Dios hace milagros aún a aquellos que no le siguen. ¿Sí o no? Dios hace milagros a unas personas que no le sirven y no le siguen. Así que gloria a Dios por ese milagro que tú recibiste, pero eso no debe ser tu esperanza y tu seguridad. No pongas en eso tu seguridad. O en mi doctrina, yo sí creo, yo he leído los libros de yo no sé quién y de Spurgeon y yo escucho a X y T pastor y esos son los adalides de la verdad. ¿Y qué? Todo eso es válido. El punto es que ninguna de esas cosas debe ser mi jactancia y mi dependencia. Cuando esas cosas se convierten en mis columnas en la cual está construida mi fe, es como poner algo sobre la arena. Por eso mucha gente deja al Señor o pierde al Señor cuando hay una crisis en una iglesia con el liderazgo. ¿Han visto eso? Cae el pastor, la gente había puesto tanto su confianza en ese hombre que si ese hombre cae, la iglesia se acaba, se destruye y la gente vuelve hacia atrás. ¿Qué es lo que evidencia eso? Que pusiste tu confianza, hiciste tu columna de tu fe en algo falso, que es un hombre. Y así muchas veces caminamos nosotros en Cristo. El verdadero creyente pone su confianza solo en la roca firme que es Jesús y su justicia, porque es eso en últimas lo que cambia mi corazón, no así la religión. Y Pablo muestra en contraste, y hay un grafiquito que quiero mostrarles en pantalla, entre la circuncisión exterior y la circuncisión del corazón. Mientras que el circunciso externo, el que se corta la piel, es un teórico de la ley, ama la ley, le parece, conoce la Biblia, aprende versículos, se la dice a todo el mundo. El que es circunciso de corazón ama y se somete a la palabra de Dios. ¿Ves la diferencia? El circunciso externo le enseña a otros, el circunciso de corazón se la enseña a sí mismo. La circuncisión exterior sustituye la obediencia, siente que por ya ser circuncidado ya está bien con Dios, él no quiere hacer nada más. El que tiene una circuncisión del corazón, eso le compromete a la obediencia. Y de nuevo, el punto no es la salvación por obediencia, sino la obediencia como una prueba de la salvación. El circunciso externo lo es para los demás, le encanta alardear frente a los otros, su fe. El circunciso de corazón lo es interno, lo es para con Dios. Yo no tengo que decirte cuántas horas yo oro. Yo oro. Yo no tengo que alardear, hacer esto y aquello y contarte todas mis hazañas en Cristo. No, Dios lo sabe. Cierra la puerta, entra en tu habitación y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. El que lo es externamente le encanta hacerlo en público, que otros vean cómo es de espiritual. Hay que orar en público también, pero el punto es si eso es mi confianza y si eso es mi jactancia. El circunciso que es exteriormente circunciso confía en ello. El circunciso de corazón confía en Dios. La circuncisión externa la hago yo y otro la hace sobre mí. La circuncisión del corazón es una obra del Espíritu Santo. Pero el problema es que a nosotros nos encanta lo externo. Nos encanta que el niño se porte bien, ¿sí o no? Yo tengo 2 hijos pequeños y me encanta ir a una visita y yo quisiera decirle a Martín, dame 2 horas, hágame quedar bien por 2 horas en esta visita. Nos encanta que los niños se porten bien, así los manipulemos con el televisor.
y el niño se porta bien es porque papá le dijo que cuando llegaran a la casa podía ver 4 programas de televisión. ¿Cómo no voy a obedecer? Nos encanta lo externo. Nos encanta llegar cogidos de la mano a la iglesia, esposo y esposa, como si fueran la pareja más feliz del mundo, y en la casa el consiente más a la mascota que a la esposa. Y es así. Hay mujeres que me han dicho, mi esposo ama más al perro que a mí. El perro le saluda y le da besitos y la carga y mi princesa. ¿Y a mí cómo le va? Pero nos encanta lo externo, nos encanta llegar cogidos de la mano y sonrientes para que los demás nos vean cómo estamos de bien, cuando en realidad la casa es otra cosa. Nosotros los seres humanos en general nos encanta aparentar y somos buenísimos para eso. Nos encanta vivir así, aparentando justicia, aparentando bondad, cuando en realidad, aunque engañemos a los demás, no vamos a poder engañar a Dios, porque Dios nos va a decir vez tras vez, tú que enseñas a otros, tú que dices esto, tú que haces esta cosa, ¿por qué no lo eres en el corazón? ¿Hemos sido circuncidados los cristianos? La circuncisión, mis hermanos, era una señal visible del castigo recibido por romper el pacto. En los tiempos bíblicos se acostumbraba a firmar los pactos no con la rúbrica, porque no existía mucho el papel y no había forma de sellar los pactos de esa manera. La forma en que se sellaban los pactos en la antigüedad era que se manifestaban ese compromiso con acciones de maldición que tú estabas dispuesto a recibir si incumplías el pacto. Entonces, por ejemplo, la gente, ¿han escuchado la expresión en los profetas o han leído, así me haga Dios y aún me añada? ¿Han leído eso alguna vez en su Biblia? Así me haga Dios y aún me añada, si no tal cosa. Esa es una forma de decir que eso que yo voy a hacer ahorita me pase a mí. Entonces, por ejemplo, una de las formas era lanzar arena o ceniza sobre la cabeza. Y cogían tierra del piso o ceniza y decían, así haga Dios y aún me añada, si yo no hago tal cosa. Entonces lo que estaban diciendo es que Dios me convierta en tierra y en polvo si yo no cumplo esto que hago. En la antigüedad también se partían los animales por la mitad. ¿Recuerdan Génesis 15? Abraham partiendo un animal por la mitad. Se partían los animales por la mitad y se pasaba en medio de ellos para sellar el pacto. Y era básicamente, y se decía, así haga Dios y aún me añada. Si yo incumplo este pacto, que yo también sea cortado como ese animal ha sido cortado. Era la forma de asegurar los pactos. Hoy los muchachos usan los emo, se cortan y hacen pactos de sangre y no sé qué. Bueno, era una cosa así, pero en estos sentidos. De la misma manera, la circuncisión era una forma íntima, personal y tierna que Dios le da al pueblo para comunicar lo siguiente. Si quieres tener una comunión conmigo, tienes que ser cortado en tu piel, suavecito. No le hacía un corte en ningún lado ni lo cortaba por la mitad, no. Un corte en su parte más íntima, como señal de que si incumples este pacto serás cortado de mi pueblo y de mí. Eso era la circuncisión. Era una prueba de que te voy a cortar un pedacito de tu piel para que recuerdes de que si tú incumples este pacto, tú mismo vas a ser cortado de Dios y del pueblo. El problema es que todo Israel y todos nosotros no fuimos capaces de guardar el pacto. Y evidentemente el pueblo vivió temporadas en su vida donde fue cortado. ¿Recuerdan el exilio? El exilio fue eso, Dios cortó al pueblo, les cortó y los llevó al exilio. ¿Por qué? Porque incumplieron el pacto. Así que ninguno podía cumplir el pacto. Y yo lo he repetido hasta el cansancio en estos últimos 5 sermones. No es posible cumplir la ley de Dios por nosotros mismos. Y Pablo está diciendo a los judíos, ustedes no lo hicieron. Entonces, ¿cómo es posible tener una relación correcta con Dios? ¿Cómo es posible llegar a tener una relación correcta con Dios si yo entré en un pacto con Dios, los judíos fueron circuncidados, ellos no pudieron? ¿Cómo pueden entonces tener una relación con Dios? Lo que los judíos no habían entendido en la venida de Jesús es que la circuncisión realmente era una sombra de una realidad. Y esa sombra correspondía en la realidad a la obra de Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, verso 11 nos dice que en Él fuimos nosotros circuncidados, no por mano humana, sino que esta circuncisión la hizo Cristo. La única manera de tener una relación correcta con Dios es entrar en pacto con Él.
Pero esta vez en Cristo no soy yo el que me voy a circuncidar, sino que es Jesús quien se convierte en mi circuncisión. ¿Saben por qué? Porque yo fallé al pacto y yo merecía ser cortado de Dios y del pueblo. Pero Él tomó mi lugar como si Él hubiera roto el pacto y Él fue el que fue cortado. Y no solamente cortado, fue molido. Y no solamente molido, sino que fue aporreado por nuestros pecados y llevado a la muerte de cruz. Él fue cortado en su piel por causa de nosotros. Fue cortado del Padre. Él en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús estaba viviendo esa experiencia de que cuando incumples el pacto eres cortado de Dios. Él sintió el abandono de Dios en la cruz. Fue cortado de Dios. También fue cortado de la tierra de los vivientes, según lo que dice Isaías 53:8. Él fue también quitado y por 3 días murió. Y fue cortado de la tierra de los vivientes. Él fue cortado. Y Él murió para que ahora yo viva. Él recibió la maldición que implicaba el ser cortado, que yo merecía por romper el pacto. Así que en Él, queridos hermanos, fuimos nosotros circuncidados. De tal forma que cuando por el Espíritu Santo tú y yo nacemos de nuevo, Él nos otorga la circuncisión de su Hijo. Así que no es ni mi rendimiento, mi capacidad de hacer la voluntad de Dios, ni mi religiosidad la que cuentan delante de Dios, sino es por medio de la obra del Espíritu Santo en Cristo, que ahora, como dice el verso 29, ya no me veo yo como digno de condenación por mi pecado, sino que ahora Dios me ve como, verso 29, a ese lo alaba Dios y no la gente. Cuando yo vengo a Cristo dejo de ser digno de condenación y me convierto en digno de alabanza a los ojos de Dios. ¿Por qué? ¿Por mi obra? No, por la obra de Cristo en favor nuestro. Preciosa obra de Jesús en la cruz del Calvario. Él se convirtió en nuestra circuncisión. Él fue cortado para que tú no seas cortado. Él se convirtió en tu circuncisión para que nosotros podamos tener vida. En resumen, mis hermanos, Pablo muestra que la religión tampoco puede justificarte delante de Dios. Pues de nada sirve ser judío, conocer la ley, si no la practicas. Y de nada sirve ser circuncidado en la piel si su corazón no ha sido circuncidado. La religiosidad, en vez de ponernos en una relación correcta con Dios, lo que provoca es el efecto contrario. Y es que los que no conocen a Dios terminan blasfemando a Dios. Porque tú dices unas cosas y no haces esas cosas. Y eso se llama religión. Parecer muy bien por fuera, pero por dentro muy mal. Y eso lo que provoca es el efecto de que los demás, al ver esa situación, ese desbalance entre lo que yo digo y hago, van a maldecir a Dios, se van a burlar de Dios, van a blasfemar a Dios. Así que finalmente ni los judíos escapan del pecado. Esa es la realidad que les pinta Pablo. Pero la esperanza está en que hubo uno que sí cumplió la ley y quien en la cruz recibió la consecuencia de romper el pacto. Él fue cortado, Él fue traspasado en tu lugar, porque no fue Él, sino tú y yo quienes incumplimos la ley. Pero Él tomó nuestro lugar y se hizo maldición por nosotros. Él es nuestra circuncisión. Pero hay más que eso. Nos dio vida y una nueva vida y su Espíritu para hacer posible que vivamos una vida siendo evidente que Dios es el centro. Y también esa vida que nos ha dado por su Espíritu, viviendo en nosotros un nuevo corazón, para vivir cada día de nuestra vida haciendo evidente que Dios es el centro, nos la da para que cuando los demás vean nuestra vida, en vez de aborrecer a Dios y de blasfemar a Dios, glorifiquen a Dios. Que cuando los demás vean vuestras buenas obras, dijo Jesús, glorifiquen al Padre. Quiera Dios que cuando los que no conocen al Señor nos vean a nosotros, digan, yo quiero ese Dios. Ese es un Dios real. Esa es la clase de vida que yo quiero. Ese es el Dios de la Biblia. Implicaciones, 3 cositas que quiero dejar para que usted reflexione esta mañana. Primero, ¿estás confiando en lo que tú haces? En cuanto oras, en cuanto vienes a la iglesia, en cuanto es esto, haces aquello, confías en eso, en cuál es tu iglesia, cuál es tu doctrina, etcétera, 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 cuánto oras, cuánto no oras.
¿Estás viviendo una vida religiosa y confiando en eso? ¿O estás confiando en quien te circuncidó? ¿Está tu confianza en Cristo o está tu confianza en el cristianismo? Tu confianza en el cristianismo es básicamente cosas externas que te dan seguridad. Que eres bautizado, que conociste a Cristo desde muy pequeño, que vas a una iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es confiar en el cristianismo. Y esa es una falsa esperanza. ¿Estás confiando en tu cristianismo o estás confiando en Cristo? 2. ¿Eres tan cristiano por dentro como luces por fuera? ¿Haces lo que sabes? Es decir, lo que conoces de la Biblia, ¿eso vives? Dios me dio la gracia de estudiar teología y estudié 5 años la Biblia. Pero eso no va a ser mi jactancia delante de Dios, al contrario. Al que más da, más se le demanda. Entre más yo conozca este libro, más se me va a demandar, porque más sabía yo lo que tenía que hacer. Entonces el punto no es lo que tú sepas, sino lo que tú haces. ¿Eres tan cristiano por dentro como lo dices por fuera? Y 3, los que te rodean, tu familia, tus compañeros de trabajo, en la oficina, donde vas, cuando ven tus obras, ¿glorifican a Dios o se burlan de Dios? ¿Qué provocan tus obras? Que otros digan, wow, yo quiero ese Dios. O que otros digan, ay, nada, ese es su Dios. Tomémonos un minutico para pensar en esto y tal vez seguir viendo las preguntas y pensar y responder a Dios. La religión no nos salva, el cristianismo no nos salva, pero Cristo sí, Dios sí.